Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este es Psicovida Podcast, un espacio dedicado a la reflexión. Aquí convertimos las inquietudes cotidianas en oportunidades de aprendizaje y experiencias de vida. Este es el episodio 23. En este episodio hablaremos sobre los miedos nucleares. Creo que todos en algún momento hemos sentido que nos hemos quedado paralizados antes de hacer algo importante. Pero cuando se tiene un miedo nuclear, la emoción no es fugaz ni lo que dejamos de hacer es algo simple. Es más bien una parálisis que suele durar días, semanas, meses e incluso años. Y lo que dejamos de hacer suele ser algo muy importante, algo que puede cambiar nuestras vidas. No vamos a hablar de la parálisis que sentimos en un momento determinado y que luego retomamos la vida como si nada, porque no afecta o afecta mínimamente nuestra vida. Cuando nos quedamos paralizados por un miedo nuclear, lo que está en juego es mucho más que un momento. Pero ¿qué son los miedos nucleares? Los miedos nucleares son temores profundos, muy arraigados en nuestra forma de ser. Los vamos adquiriendo desde la infancia y la adolescencia y tocan aspectos muy profundos sobre uno mismo. Si soy querible, si valgo, si puedo confiar, si estoy a salvo, si puedo sostenerme solo. Son varios aspectos en realidad lo que tocan los miedos profundos. No son miedos concretos, como el miedo a los perros, a volar o a las arañas, sino creencias emocionales muy centrales. Creencias como no soy suficiente, me van a abandonar, si muestro quién soy me van a rechazar, si no controlo todo algo terrible va a pasar, mostrar confianza es peligroso. Estos miedos suelen estar en la base de muchos problemas cotidianos, como los celos, la dependencia, la evitación, el control, el perfeccionismo, dificultades para poner límites, obviamente en las fobias y los conflictos. Los miedos nucleares se suelen agrupar en algunos grupos. Abarcan varios temas, diferentes temas o grandes temas. Uno de los más frecuentes es el miedo al rechazo o a no ser amado, que lleva a las personas a acomodarse demasiado al otro, a evitar el conflicto, a tragarse lo que sienten por temor a ser mal vistos o abandonados. Otro muy común es el miedo al abandono, que puede manifestarse como celos, control, necesidad constante de confirmación, dificultad para tolerar que el otro tenga su propio espacio, su propia vida. Muchas personas se quedan en relaciones dañinas porque el terror a la soledad es más grande que el malestar de la propia relación. También está el miedo a no valer, a no ser suficiente, que alimenta el perfeccionismo, la autoexigencia extrema, la postergación por miedo a fallar y la constante sensación de estar en deuda con lo que debería ser. En la vida cotidiana estos miedos no aparecen siempre de forma explícita, sino más bien aparecen disfrazados de conductas o síntomas. En las relaciones de pareja, por ejemplo, el miedo al abandono puede generar celos, revisiones del móvil, vigilancia de las redes sociales y peticiones constantes de pruebas de amor, confirmación de ubicación. El miedo al rechazo, a no ser suficiente, se ve en la dificultad para decir que no ante situaciones que nos incomodan, para pedir incluso lo que uno necesita o para expresar desacuerdos. Por el lado contrario, el miedo a depender o a ser invadido se manifiesta en huida del compromiso, distanciamiento emocional o corte de relaciones cuando se vuelven demasiado cercanas o íntimas. En el ámbito laboral o académico, el miedo a no valer o al fracaso se traduce en perfeccionismo, procrastinación por miedo a no estar a la altura y bloqueo frente a exámenes, evaluaciones o figuras de autoridad. Las personas pueden tener mucha capacidad, pero se ocultan, no muestran sus ideas, no piden ascensos, no se postula a proyectos por temor a la crítica o al ridículo. En la relación con uno mismo, estos miedos se convierten en una autocrítica muy feroz. Sentimos vergüenza, tenemos dificultad para perdonarnos los errores. A veces eso se traduce en problemas de sueño, somatizaciones ligados a temas de ansiedad. Otro aspecto a saber es que una misma persona suele tener, o mejor dicho, puede tener 2 o 3 miedos nucleares que se repiten en distintas situaciones. Esos miedos forman parte de su personalidad. La mayoría de las personas no son conscientes que tienen estos temores
y cuando son conscientes, muchas veces no quieren enfrentarlos. Todos estos temores se van desarrollando en la medida que vamos experimentando la vida. Por ejemplo, una persona puede tener miedo o temor a que le engañen por haber sido engañado anteriormente, lo cual tiene cierta lógica. Otra persona puede desarrollar miedo a confiar en las personas porque le han traicionado. También es lógico. Y otros pueden tener miedo de invertir en un emprendimiento porque antes han fracasado o han escuchado historias de fracaso. Es decir, no se requiere haber tenido la experiencia personal para tener miedos nucleares. Me parece importante aclarar que de todas las personas que experimentan similares situaciones o están bajo las mismas condiciones, no todas ellas desarrollan temores nucleares, que posteriormente va a afectar su vida, la forma en que toman decisiones. Algunas personas son más propensas, más sensibles a desarrollar miedos nucleares que terminan afectando posteriormente su capacidad de decidir o de enfrentar la vida. Otras, en cambio, son más resilientes. Si analizamos estos temores y buscamos su origen, como había mencionado, suelen estar asociados a distorsiones cognitivas, creencias centrales que se van formando a lo largo de la vida y que nos van diciendo sobre cómo debe ser la vida, de cómo deben ser las relaciones, de cómo debe ser la amistad, de cómo debe ser el amor, pero también surgen gracias o debido a los traumas no resueltos completamente. Como mencioné previamente, estos miedos se forman muchas veces en la infancia o la adolescencia, pero la adultez no está libre de experiencias que tienen la capacidad de generar malestar o sufrimiento. Algunas de ellas tienen igualmente la capacidad de ocasionar gran malestar y posteriormente desarrollar un temor nuclear. Como ya se viene afirmando desde los años 60, estos miedos estarían mediados por la forma en la que interpretamos lo que nos pasa. A partir de estas interpretaciones, nuestras reacciones van a ser de mayor o menor intensidad. Algunas veces van a ser las respuestas ajustadas o desajustadas al medio o al entorno. Nuestras respuestas van a ser confiadas o inseguras de acuerdo a cómo interpretamos la situación. Existen muchos miedos nucleares, algunos de ellos son fáciles de ser descifrados dentro de una conversación con un terapeuta. Obviamente la conversación tiene que estar orientada justamente a identificarlos. Uno se da cuenta de su existencia porque las personas no suelen hacer las cosas que les correspondería hacer de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades, a su formación o su profesión. Es decir, se espera que las personas tengan cierto nivel de coraje o valentía o madurez para afrontar la vida. Me ha tocado muchas veces atender a personas que tienen miedo a ser rechazados o no queridos. Este miedo suele estar presente en las personas que han sufrido abandono temprano de ambos padres o alguno de ellos, pero también lo presenta este temor los que han sufrido la muerte temprana de una persona importante para ellos, que para ellos cumplía una función protectora. Se puede decir que algunos de estos miedos surgen de experiencias traumáticas, como lo había mencionado previamente. Otro miedo asociado al adulto que está vinculado al temor de ser rechazado o no querido tiene que ver con el miedo a no valer, a sentirse inútil, a fracasar a pesar de esforzarse mucho. Este temor también se asocia a situaciones en las cuales las personas tienen que enfrentar situaciones nuevas donde los niveles de exigencia son cada vez mayores a los que había afrontado previamente. Es común que este tema lo presenten los niños cuando pasan a la adolescencia y los adolescentes cuando pasan a la adultez y tienen que enfrentar nuevos retos como por ejemplo la universidad, vivir solos, afrontar una relación estable. Pero también se presenta en las personas adultas, como por ejemplo los profesionales, cuando empiezan a trabajar por primera vez. Existen otros miedos más complejos y son difíciles de identificar pues requieren condiciones ambientales poco frecuentes o difíciles de reproducir en la experiencia cotidiana de una persona. Un ejemplo común se observa en quienes, frente a contextos de alta exigencia, alto estrés, se sienten abrumados por una intensa sensación de estrés, de la cual no logran escapar. En esos momentos aparece el temor a perder el control o incluso a volverse locos. Lo que más les inquieta es que esa vivencia de descontrol pueda convertirse en un rasgo permanente de su manera de ser, marcando su forma de afrontar la vida, con la percepción de pérdida de control como característica evidente. Ante estas situaciones, lo más recomendable es que deba
buscar una ayuda profesional que le pueda ayudar a mejorar, a superar este temor. Estaba olvidando mencionar que uno de los temores más comunes y que suele presentar la mayoría de las personas es el miedo a mostrarse vulnerable frente a los demás, a mostrar emociones y con mucha más razón a mostrar sentimientos. No se trata de no saber mostrarlos, se trata de sentirlos y no quererlos expresar por temor a que la situación se vuelva en su contra o que la otra persona utilice sus sentimientos en contra de la persona que los siente. Esto suele darse cuando en una relación han utilizado nuestros sentimientos en nuestra contra, cuando nos han manipulado para obtener cosas. Algunos niños, un tanto sensibles y que han desarrollado cierta inseguridad, suelen presentar el temor a ser rechazados por sus padres, de no estar a la altura de sus expectativas que ellos mismos seguramente han colocado. En el caso de los adolescentes sucede algo similar. Los adolescentes tienen un miedo a ser rechazados por el grupo, pero también por sus padres, aunque no lo manifiesten. Pero cuando se manifiesta el temor de ser rechazado por el grupo, pero no cualquier grupo tampoco, es un grupo cercano a ellos, al que ellos le han atribuido cierto poder sobre su persona, con los que han establecido una alianza, a los que conoce como cercanos, de los que considera cumplen ciertas características al cual tiene aspiración de pertenecer. En los temores nucleares asociados a las relaciones casi siempre existe una experiencia personal o del entorno íntimo de sufrimiento explícito. Estas personas probablemente hayan recibido daño de su propia familia por largos periodos de tiempo o de una persona en la que confiaban mucho. Estas personas difícilmente encuentran tranquilidad, seguridad por haber sufrido una humillación o daño dentro del espacio más íntimo del que consideraban seguro. Cuando éramos niños, teníamos de pronto miedo de hacer el ridículo frente a nuestros compañeros. Ahora, además de ese temor, los niños y los adolescentes también tienen temor a ser expuestos en las redes sociales, que se burlen de ellos, de sus publicaciones, de sus logros, de sus valores, de su familia, de lo que tienen o de lo que no tienen. Hay que proteger a los niños y adolescentes de los temores que están desarrollándose debido a las redes sociales. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si tenemos un miedo nuclear? Pues lo primero será reconocer que lo tenemos. Ese siempre va a ser el primer paso para sanar. Nos reconocemos como humanos, nos reconocemos falibles. Todos, en mayor o menor medida, cargamos con temores que se formaron cuando aún no teníamos recursos para defendernos o para entender lo que estábamos viviendo. La diferencia no está en quién tiene miedo y quién no, sino en qué hacemos con ese miedo, si dejamos que siga afectando nuestras decisiones o si empezamos poco a poco a enfrentarlos. El trabajo terapéutico con un psicólogo entregado frente a los miedos nucleares consiste en buena parte en ponerles nombre a esos temores, entender de dónde vienen, cuestionar las ideas que los alimentan y aprender nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. No se trata de dejar de sentir miedo absolutamente, porque eso no es posible la mayoría de las veces, sino de que ese miedo deje de paralizarnos y guíe la forma en que nosotros vamos a afrontar las experiencias. Debe ser en realidad parte de una experiencia superada. Después de haber escuchado este podcast, el primer paso quizás no sea hacer un cambio enorme en tu vida, sino más bien algo sencillo. Pregúntate qué decisiones estás postergando por temor a ser rechazado, a fracasar, a no ser suficiente, a perder el control. A partir de ahí, busca apoyo, ya sea en terapia, en vínculos seguros o en espacios de aprendizaje. Hacer esto puede marcar la diferencia enormemente. Porque aunque los miedos nucleares se originan muy temprano, nunca es tarde para empezar a construir una vida distinta con ellos, a ser valiente frente al miedo. Muy bien, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por acompañarme durante este nuevo episodio. Espero que este episodio, esta información haya sido de tu agrado y sobre todo el contenido te sea de utilidad. Te invito a compartir este episodio con quien podría gustarle escucharlo o que de pronto necesita escucharlo. Te espero en el próximo episodio de Psicovida Podcast para seguir aprendiendo de las situaciones cotidianas. Hasta pronto.